Hola, regresamos a Conciencia Auditiva y esta vez vamos a dar nuestros correos electrónicos. Le pido a mi querido amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro que emita el suyo. El mío es gerardo-alvarado-hierro @hotmail.com. Y a mí me puedes escribir a barra-carlos@hotmail.com. Y pasamos a las notas internacionales. La primera y más evidente de todas es el ataque terrorista en Londres de un ciudadano curiosamente inglés. Sí. Se llama Khalid Masood, de 52 años. Pero convertido al Islam, y que finalmente encuentra el mismo vehículo, y no es metáfora, un automóvil, así como alguna vez habían utilizado un autobús, bueno, ahora utilizaron un automóvil, y lo dirigió a peatones, y finalmente termina matando a algunos de ellos, y todavía ataca a un policía en el parlamento, y ahí después lo cosen a balazos, ¿no? O sea, le metieron 14 balazos hasta matarlo. Dejó 42 heridos, 5 muertos. ISIS después sacó un comunicado en el que se atribuyen el atentado como parte de su campaña contra Europa y contra el capitalismo y el occidente. Pero pues es gravísimo, ¿no? Finalmente es una persona que se cambió el nombre, sí, pero había nacido Brent, claro. Brent Lawson, ¿no? Una cosa así. O sea, es un tipo... Lo cual muestra que esta condición también del adoctrinamiento no necesariamente tiene que ser por origen genético, ¿no? O sea, no tiene que ver con ello. Y esto es un buen pretexto en este momento para el que la primera ministra finalmente afiance esta idea del Brexit y afiance el aislacionismo, ¿no? Diciendo, vean, si con gente de acá tenemos este problema, ¿qué pasa si se incrementa la migración? Entonces, o sea, es un buen pretexto. De hecho, Donald Trump sale con un tuit muy sentido, pero este muy sentido es también como dicen, ven, le estoy advirtiendo esta clase de delincuentes. Claro, esto es lo que va a ocurrir. Sí, incluso Inglaterra sube al máximo grado de alerta terrorista. ¿Que no había tenido desde cuándo? Desde prácticamente 2012, los últimos atentados. O sea, en 7 años o 5 años no había sucedido. Suben al más alto Ahora, nivel. ¿cómo habíamos dicho que ¿cómo se dice esto? Algo así como el regente de la ciudad de Londres. Ya, sí, es musulmán. Es musulmán. Sí, claro. Y él salió nuevamente con esta condición que dijeron que no pierdan la perspectiva de que esto, bueno, es un caso, pero no es una generalidad, ¿no? De todas maneras, los efectos ya se empezaron a dejar sentir. Para entrar a Estados Unidos, si tu apellido, tu cara, tu atuendo o tu pasaporte no es el correcto, en automático te checan todo. Si eres musulmán de uno de los 7 países prohibidos para Estados Unidos, aunque no ha entrado en efecto la ley, ya pueden detenerte tu tablet o tu computadora y no darte acceso a ella, obligarte a hacer check-in de estos materiales antes de que puedas subir al avión. ¿Por qué lo de la tablet? ¿Por qué lo de la computadora? Ni idea. Teléfono celular, tablet, computadora, en automático se tienen que ir al check-in de la maleta en el aeropuerto, en automático, y probablemente van a pasar inspección. Claro, también había la especulación que esto podía generar también disminución de venta de los vuelos, porque hay gente que necesita utilizar este tipo de instrumentos, y bueno, y que también podía ser algo que deflacionara el mercado de los aviones, de los viajes en avión, no sé. Y para máxima ironía, el jueves, un ciudadano canadiense, James Harris Jackson, blanco, rubio, de 24 años, que había frecuentado varios grupos neonazis en su natal Canadá, se cruzó de Canadá a Nueva York con total facilidad, y al llegar a Nueva York buscó en una calle... Ellos no tienen muro. Ningún problema. Buscó en una calle quién podía matar. El hombre fue tras un ciudadano norteamericano de color, al que encontró y lo acuchilló en plena calle. Y la idea que él tenía era de acuchillar a varias personas más. Olvidémonos del control de armas, olvidémonos de todo. O sea, finalmente, si alguien está dispuesto a asumir este riesgo para hacerlo, todo lo que necesita es un auto y un cuchillo. Claro, y en la medida que tú alientas a la xenofobia y el racismo, esto es lo que va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Ahora, en Canadá, que la composición es multicultural en muchos sentidos, pues hay mucha gente también de origen musulmán, ¿no? Pero que este señor... También mucha gente de la India. Sí, claro.
y asiáticos a morir en Canadá. Dices, James Harris Jackson, el chico que finalmente es el autor de este ataque en Nueva York, curiosamente no fue mencionado. O sea, los noticieros en Estados Unidos simplemente no sonó en los noticieros mexicanos. Esto es una nota a una columna, en un cuadrito, en una tercera página en el Huffington Post y en el New York Times. Fueron los únicos rotativos que siguieron con esto. Los demás simple y sencillamente no lo mencionaron. Y hay doble mensaje. Si lo están ocultando, evidentemente hay el peso del establishment, y si no es algo que ocultaron y hacen que, bueno, pues esto no tuvo importancia. Claro, no tuvo importancia. Un tipo blanco cuchilló un negro y no pasa nada. Pero si hubiera sido con el nombre árabe, el mismo fulano, y a la inversa, entonces era un árabe que logró, y entonces ahora sí, ven por qué es necesario poner todas estas medidas restrictivas, sí, ven por qué es necesario. Sí, no, muy mal. Muy mal, muy torcido. El mismo caso, bueno, el caso de Venezuela, perdón, todavía no, los tiroteos en Lille. En Lille, en Francia, existió también un tiroteo público. Aparentemente tenía que ver con dos sujetos que se estaban tiroteando entre ellos. Esto no era un acto terrorista, pero sí hubo 3 heridos y una persona presumiblemente desaparecida. Oye, el otro día, a propósito de esto, fue increíble, pero nunca había hecho la comparación. No me tomo la molestia de comparar el noticiero de TV Azteca con el noticiero de Televisa, y por casualidad lo hice. Y me di cuenta que en el TV Azteca sacan de nota roja, pero cuestiones de crímenes de sangre, o sea, brutal, o sea, el salpica. Otro, claro, porque el Televisa como que lo suaviza, entre comillas, pero no, o sea, TV Azteca lo vende, o sea, nota de violencia doméstica, de asesinato, de crimen. Chorrea sangre. Sí, chorrea sangre. Es brutal, Es como un nuevo gráfico, pero en televisión. Claro, y lo que me parece paradójico y que encabrona es esta racionalidad que aparentemente tiene el locutor de TV Azteca, o los locutores de TV Azteca, que dicen la nota, dice, bueno, vamos desmenuzando la noticia, ¿no? Y lo ponen de la manera como más dúctil, más armónico, pero finalmente están hablando de alguien que acaba de matar. Claro, están señalando pura mierda y lo ponen de otra forma. Ojo, porque los noticieros en Estados Unidos así fue como degeneraron. O sea, la forma en la que se degeneró, el ejemplo es Los Ángeles. Los Ángeles en el 85 es la época de Rodney King. Es cuando Rodney King... Cuando lo golpean, era un negro. Que acaba de madrear a su esposa, dicho de paso, y de asaltar un súper. Lo bajan de su coche y los policías lo madrean y provocan los LA Riots. Los brotes, ¿no? Los brotes de protesta de Los Ángeles. Y después viene una confrontación entre negros y blancos que termina muy mal cuajado. Quemaron edificios. Se amenazó con mandar a la Guardia Nacional. Sí, no, fue un drama total. O sea, el 85 es desastroso. Sí, fue brutal. Pero lo interesante es que vino después. O sea, del 85 para acá, de 85 a 2000, se me ocurre pensar, 15 años, tú ves cómo los noticieros fueron cambiando dramáticamente su tono para exhibir las noticias que eran cada vez más dramáticas, más sangrientas, más violentas. Entonces parecía que Estados Unidos era un país sitiado. O sea, cualquiera que viera sus noticieros decías, ¿dónde rayos estoy, no? Y cuando pasa lo de las Torres Gemelas, ¿le dan la razón? Claro, el 11 de septiembre después se vuelve todavía más psicótico. Pero es interesante esta parte porque empezó con los noticieros cubriendo la nota roja al darse cuenta que este sensacionalismo llamaba la atención y la gente quería saber. Pero aumentó el número de gente que quería tener un arma, aumentó las casas que parecen búnkers. O sea, esta idea de estar más protegido por sentirse tan inseguros de que cualquier día prendes la tele y ves sangre y brotes de sangre, brotes de violencia y todo está torcido y espantoso. Y creo que en México tenemos esos dos sentidos. O sea, el TV que ya encontró la fórmula, y mientras más sangriento lo haga, pues más audiencia va a tener. Y Televisa, por otro lado, sigue queriendo endoctrinar de alguna u otra forma, no pasa nada. Uh-huh. Y sí, son las dos visiones de las noticias. Pero sí son dos estilos. Yo no sé a quién le esté resultando más atractivo y tenga mayor marketing, ¿no? Pero sí, Televisa está como más mesurada en ello, o está mucho más hipócrita, ¿no? En muchos sentidos. Y lo otro no es que no hablen de la verdad, pero la presentan también tan encarnizada
que realmente lo que están vendiendo es mutilación. Sí, y no es la única noticia. Vaya, sí hay varios homicidios en la Ciudad de México, pero no quiere decir que todas las personas que vayan a la Ciudad de México van a acabar mutiladas en un callejón, violadas y tiradas. O sea, en los chicos desaparecidos, no es que cualquiera que vaya a Iguala va a ser desaparecido, entregado a un grupo y quemado y calcinado. No, y que también, por ejemplo, te muestran violencia doméstica, que hay violencia doméstica, pero la magnifican, ¿no? Puta, o sea... Exageras, lo vuelas completamente fuera de proporción. Claro. Que es el caso de los noticieros en Estados Unidos, que es interesante. Tú ves las noticias en Europa, las noticias en Europa son de hueva. Nadie ve las noticias. Es un tipo frente a un cuadrito hablando de noticias locales. Y los noticieros son locales, y la idea es local. Y hay una tarde donde se hacen los noticieros nacionales, y se hablan de las notas que realmente son relevantes para la nación, pero sí, no hay esa cultura de pasividad. En un hotel en Burdeos, donde me aburrí quise poner noticia para ver qué tal, y sí me aburrí. Es aburridísimo, son horribles. Pero estos noticieros que nosotros tenemos por la influencia de los norteamericanos es un noticiero sangriento, noticia espectáculo, noticia violencia espectáculo. Violencia espectáculo, pues bien dicho. Es así, violencia es esa lógica. Eso es muy torcido. En Twitter esta semana se confirma que hubo un hackeo en favor del líder Erdogan de Turquía. Esto estuvo interesante porque resulta ser que Twitter confirma que se metieron a por lo menos 20 cuentas, las hackearon y pusieron la leyenda en árabe, o en turco más bien, la leyenda, todos apoyamos a Erdogan, o todos somos Turquía, o todos somos otomanos, o aprende turco, ignorante, infiel. Entonces esto es en serio, aparece la nota en turco y abajo su respectiva traducción, que aparece en el Twitter de muchísimas personas. Empezaron con 20 y siguió aumentando. Entonces después le preguntan a la gente de Twitter, bueno, ¿y esto es cierto? Y dice, sí, nos hackearon. No revelamos cuántas son, no revelamos cómo son, ya se corrigió el error, pero sí los hackearon. Para hacerle proselitismo a un líder cuasi yihadista de Turquía. Entonces es interesante la nota. Esta semana también liberaron a Mubarak, expresidente de Egipto, después de 6 años. Claro, de 6 años de tratar un proceso en el cual le querían fincar responsabilidades de todo tipo, evidentemente de crímenes, y finalmente sale liberado. Y no les extrañe, a nadie le extrañe que pudiera tomar el poder nuevamente en un futuro próximo. En una elección. Claro, estas cosas de repente suceden así. Se me viene a la mente... El host. Es una cosa tremenda, pero bueno. En Venezuela, varias situaciones. Primero, Venezuela una tropa venezolana ingresó a Colombia. Aparentemente el río había cambiado, que divide Colombia con Venezuela, había cambiado su cauce. No me digas. Y estaban haciendo ejercicios las tropas venezolanas del lado colombiano. ¿Y qué, no se habían dado cuenta o qué? Aparentemente no. Y del lado colombiano cuando el río pasa de un lado a otro es territorio, cambia el territorio. Cambia el territorio, como el caso de México y Estados Unidos, sí. Que hay un territorio por reclamar, peleado entre la frontera. Esto no es poco común. Lo curioso es que estaban haciendo ejercicios en el borde. Colombia se ve involucrado, hay una carta diplomática para pedirle que retire sus tropas, Venezuela las retira, al final ninguno de los dos enseñan los dientes y hubo paz. Mismo escenario, ahora lo que está escaseando en Venezuela es la gasolina. Pan y el pancito. Pan y la gasolina. O sea, simple y sencillamente no hay. Las colas de racionamiento para la gasolina están gigantescas. No sé qué va a pasar, pero yo siento que algún día estos dos se van a pegar, ¿no? Venezuela y no es la primera vez, y Colombia, claro. Esto ha pasado varias veces. Recordemos que hubo una vez, inclusive un evento que hicieron los artistas, que estuvo Shakira, estuvo Juanes, ¿no? Y venezolanos, como tendiendo un puente hacia la hermandad, pero parece que las cosas siempre han estado algo. No, históricamente ha habido hasta guerras, sí. O sea, finalmente esto no es nuevo. Pero Venezuela en un estado de máxima alerta, con la legitimidad de Maduro cuestionada. Con problemas a nivel interno muy importantes. Puede haber una salida o un brote de violencia hacia Colombia, no sé. Esa es una cuestión interesante. Trump Care, que no se llamó Trump Care, sino era el plan republicano para reducir impuestos a los más ricos. Pero si el otro era Obamacare, Trump Care. Que hay una burla en un noticiero que me gusta mucho que se llama RT Entertainment, está en YouTube, lo pueden buscar. En RT hacen la burla de que el Trump Care se llama Trump Doesn't Care. Al Trump no le importa.
Este Trump Doesn't Care proponía reducir los impuestos que estaban para el 1% más rico del país, que finalmente estaban pagando el Obamacare, reducir ese impuesto y obligar a que todos tuvieran que contratar una póliza de seguro. Maldito. Y esta póliza de seguro finalmente fuera pagada individualmente, etcétera, etcétera. Se calculaba que 40,000 personas se iban a quedar sin seguro solo por cancelar el Obamacare y que gradualmente iban a subir hasta 4 millones y que esas 4 millones de personas iban a quedar totalmente desamparadas. Claro. Por fortuna, los republicanos mismos se opusieron a la medida y sin tener los votos salió Paul Ryan, el vocero finalmente del Congreso, a decir que iban a dejar que la ley pasara. Sí, tienen que haber dicho, sí, la estamos cagando en grado superlativo, ¿no? O sea, ya... Finalmente, Bernie Sanders, que es la contraparte y la voz de la liberalidad, increíblemente un hombre de 68, 69 años, es el liberal por excelencia en Estados Unidos, sin ostentar un cargo al interior del Partido Demócrata como tal. Para eso está Pelosi pero con bastante fuerza, ¿no? Mucha fuerza. Sale Bernie Sanders a decir que al final esto es lo que tenía que pasar. Felicita a los republicanos que no iban a votar por el Trump Care y ahora solicita que se vuelva a refinanciar el financiamiento que le dieron en la madre prácticamente hace un año. Y dice que se vuelva a refinanciar para que el Obamacare esté en pleno control. Y que finalmente lo que va a acabar pasando para Estados Unidos es que el Estado asuma el control eventualmente de la seguridad social sin tener al intermediario que son las aseguradoras. Sí, que encarecen todo. Todo. Si le creen a los chismes, Enrique Peña Nieto, presidente de todos ustedes, decía Broso, Enrique Peña Nieto... Sí, o sea, no mío, de todos. Ese tipo es un idiota, pero bueno, Enrique Peña Nieto quería o tenía la instrucción o etcétera de hacer exactamente eso en México. ¿El Peñaquero? El Peñaquero. Y el Peñaquero hubiera sido privatizar la seguridad social para que las aseguradoras se encargaran de ser con quien tuvieras que contratar tu seguridad social. Entonces, para hacer uso del IMSS, ibas a tener que pagar tú una prima a una aseguradora y la aseguradora te iba a vender uno de determinados paquetes según las necesidades que tú creías tener. Como los teléfonos, ¿no? O sea, esto sí para cáncer, pero no para accidente común. Exacto. ¡Qué estupidez! Eso es lo que se pudo ver. Nadie de ideas, ¿eh? Esto fue lo que pudo haber ocurrido en México. Afortunadamente Peña Nieto se acabó su capital político mucho antes de poder llegar a proponerlo. Y bueno, finalmente en el departamento de Trump seguimos con lo mismo. El muro y la propuesta del muro, ya se abrió la licitación, hay aproximadamente 70 compañías. Fíjate que yo no lo había pensado así, pero esto que tú señalabas el otro día de los 2 metros hacia abajo, también es tratando de prever un túnel, ¿sí? Que se haga un túnel, o sea, imagínense la magnitud que tiene el famoso muro, ¿no? Una cosa verdaderamente es un búnker, el muro es un búnker. O sea, por eso decía yo, Eric Honecker estaría orgulloso, ¿no? Sí. Eric Honecker es el personaje que creó el muro de Berlín, entonces Honecker estaría muy orgulloso. Es devastador el asunto. Hasta este punto el Congreso norteamericano no ha aprobado ningún tipo de presupuesto para la creación del muro, solo está en palabras. Lo que es interesante es que Colin Powell, ex secretario de Estado en Estados Unidos y ex militar, hizo el comentario hacia México y nos dijo, no se dejen intimidar, México no pague ningún pesito, ¿no? Ahora, no sé si de manera análoga, como los republicanos ya apoyaron esta cuestión de echar atrás esto del Obamacare, que llámele como quieran, pero de todas maneras va a seguir la cuestión de la seguridad, a lo mejor pudieran tener un halo de cordura y decir, no, pues vamos a gastar una lana inútil, no, mejor no gastamos esta lana en el muro, ¿no? Falta ver cómo está en un momento dado el whip, o lo que sería el coordinador de votos en el Congreso. Habíamos mencionado que esto era perfectamente posible. Recordemos el número mágico, son 60. Si Trump pierde esos 60 votos en el Senado, Trump puede verse enfrentado a un impeachment, y ese impeachment podría costarle su presidencia por algo tan absurdo. Ojalá. Los dejamos con Mecano. Esto es Mujer contra Mujer. Mecano, canción ampliamente revolucionaria en su época. Ampliamente lésbica.